días. ¿Comenzamos? Pues buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes. Me acompaña el consejero de Infraestructuras, que a continuación les informará de otros asuntos de interés de su competencia. Hoy hemos aprobado el Plan Integrado de Residuos de Extremadura para el periodo 2023-2030. Este nuevo PIREX contempla la eliminación del concepto de macrovertederos en Extremadura. Se limita la capacidad de albergar residuos en estos espacios de hasta 55.000 toneladas al año. A la hora de instalar vertederos, se deberán tener en cuenta los planes urbanísticos y las ordenanzas municipales y, obviamente, no se podrán construir en zonas protegidas, entornos naturales de especial valor o dehesas. Igualmente, su ubicación deberá estar supeditada al informe del Instituto Geológico y Minero de España. Además, este plan permite construir hasta 12 plantas de compostaje de residuos orgánicos y vegetales hasta el 2030. El objetivo es fomentar la descentralización de estos espacios. Otra de las líneas de actuación de este plan es la fabricación de combustible derivado de residuos y la modernización de los ecoparques, que son las plantas donde se tratan los residuos para reciclar. Este último proyecto contará con una inversión de 115,5 millones de euros. En materia de prevención, vamos a incidir en la reducción de los residuos alimentarios, así como de los plásticos de un solo uso. También vamos a seguir trabajando en la mejora de recogidas separadas de los residuos municipales, tal y como marca la normativa europea. En concreto, queremos lograr la implantación generalizada en Extremadura de la recogida de la quinta fracción, que, como saben, es la de los residuos orgánicos, los que van al contenedor marrón. En definitiva, el objetivo de este nuevo PIREX es contar con una red de instalaciones de tratamiento de residuos adaptada a las necesidades de Extremadura, teniendo siempre presente la protección de la salud de las personas y del medio ambiente. Este plan facilitará una gestión eficiente de los residuos y fomentará la economía circular. En otro orden de asuntos, en el Consejo de Gobierno se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre las Consejerías de Educación y de Economía y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CEDETI, que es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. El objetivo es fomentar la cooperación en materia de investigación entre el Estado y nuestra comunidad autónoma y apoyar a las empresas en su desarrollo tecnológico, fomentando proyectos de I+D+I. También servirá para canalizar la solicitud de ayudas públicas y la participación en programas internacionales. Como ven, este es el modelo de trabajo del Gobierno, trabajar entre consejerías y con un centro de investigación. Aparte de estos asuntos aprobados en Consejo, quería informarles de otro asunto en el ámbito de la educación. En un breve plazo de tiempo se va a sacar a licitación las obras de construcción de un nuevo edificio por sustitución del Colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz. La inversión que va a hacer la Consejería de Educación en este nuevo centro es de casi 8,5 millones de euros, lo que supone no escatimar esfuerzos económicos para dar la mejor educación a los alumnos de este centro que tienen necesidades especiales. Este paso va a ser posible porque el equipo de la Consejería de Educación lleva varios meses trabajando en la resolución de las grandes obras educativas que estaban atascadas por la subida de precios de los materiales de construcción. Desde nuestra llegada al Gobierno hemos aprobado 8 resoluciones. El siguiente paso en el que se ha trabajado es la actualización de los costes en proyectos aprobados. En esta obra del Colegio Los Ángeles, de la que les hablo, ya se han actualizado los precios de los materiales. Así que, una vez hemos recibido la licencia municipal, hace muy pocas semanas, ya estamos en disposición de licitar las obras para que estos alumnos dispongan de un centro en las mejores condiciones. Como saben, las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en Extremadura han hecho más visible aún el deterioro que sufren algunos de los centros educativos de la región. En unos casos por su antigüedad y en otros por un mantenimiento insuficiente. En este Gobierno somos sensibles a estos problemas y, por ello, la Consejería de Educación dispondrá en el presupuesto regional de una partida de obras
de casi 64 millones de euros, lo que supone un 44% más que en el año 2023. Por último, decirles que las próximas semanas tendrán más noticias sobre las nuevas obras que se están tramitando, muchas de las cuales, les recuerdo, estaban en el Plan de Infraestructura y Equipamientos Educativos 2016-2020, del que no se había ejecutado ni el 50% en la legislatura anterior. También les quería decir que, como saben, esta semana es importante para Extremadura. Tenemos presencia en Fitur y Agroexpo. Nos hacemos eco del sentir y la preocupación de los regantes de Extremadura y, aprovechando que está hoy aquí la secretaria de Estado, Begoña García Bernal, nos gustaría preguntarle si va a acelerar el visto bueno de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea para el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Sin más, les paso a mi compañero, el consejero, para que les informe. Muchas gracias, consejera. Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. En el Consejo de Gobierno de hoy he dado cuenta de cuál es la situación actual de dos asuntos muy de actualidad y de los que conviene aclarar algunas cuestiones que deben de saber los ciudadanos. La primera cuestión es saber cómo está la tramitación de la construcción del puente de Cedillo, que, como saben, gestiona la Junta de Extremadura y el Gobierno de Portugal. Estas son las dos partes actoras de esta infraestructura, ninguna más. La Junta de Extremadura, para hacer una carretera de acceso al puente, para la que tiene presupuestado 2 millones de euros, y el Gobierno portugués, que se encargará de hacer el puente y el acceso hasta el mismo en su territorio. Los ciudadanos tienen que saber que la Junta de Extremadura tiene el proyecto de acceso al puente paralizado porque desconoce su ubicación exacta. ¿En qué punto exacto se va a ubicar? O por lo menos nosotros no se nos ha informado de ello. La conexión con Portugal a través de Cedillo es posible porque es una prioridad del Gobierno que preside María Guardiola y porque hemos puesto esa prioridad encima de la mesa para poder hacer realidad una demanda histórica de la ciudadanía de esa zona. Este Gobierno, a través de la Consejería de Presidencia, envió el pasado 15 de enero el escrito dirigido al ministro de Asuntos Exteriores notificándole nuestro interés en suscribir con la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo el convenio de cooperación transfronteriza y considerando que la Junta de Extremadura tiene competencias para ello, tal como indica el artículo 52 de la Ley 25/2014 de 27 de noviembre de tratados y otros acuerdos internacionales. Además, el propio Gobierno de España reconoce en una respuesta escrita el 27 de febrero de 2019 en el Congreso de los Diputados que textual dice: la construcción de la nueva carretera con el puente sobre el río Cerver deberá ser, por tanto, objeto de concertación entre la correspondiente entidad territorial española competente en dichas vías, la EX374 y EX375, y la correspondiente instancia territorial de Portugal, de acuerdo con lo definido en el Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre cooperación transfronteriza de entidades e instancias territoriales, firmado en Valencia en octubre del año 2002. Es decir, que si todo esto se ha ralentizado no es por culpa de la Junta de Extremadura, sino del Gobierno de España, sin olvidar que el Ministerio de Política Territorial emitió un informe favorable. En todo caso, instamos de nuevo al Ejecutivo Central que permita cuanto antes que este proyecto siga adelante. La conectividad es una prioridad para esa tierra, para esa zona, y no debe entender de signos políticos y debemos de estar todos unidos. Hay que recordar que la Junta de Extremadura tiene el informe de asuntos territoriales para firmar un convenio con el Alentejo y se paralizó porque lo quiere firmar el Ministerio. Nuestro interés es que se firme. Este proyecto está bastante maduro por nuestra parte y por la del país vecino. Deseamos que sea una realidad y confiamos que así sea a la mayor brevedad. Se agradece el apoyo moral del presidente de la Diputación de Cáceres porque es lo único que puede hacer aquí.
dar apoyo moral, ya que entre sus competencias no está la construcción del puente internacional. Por otro lado, he informado también al Consejo de Gobierno que desde hace semanas venimos manteniendo contacto desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, tanto por vía telefónica como a través de correo electrónico, con los responsables de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, para buscar una fecha en la que reunirnos para hablar de infraestructuras pendientes que afectan a ambas regiones. Solo en este mes de enero hemos mantenido 3 conversaciones por correo electrónico, los días 10, 15 y 17 de enero, en los cuales ambas instituciones quedamos en emplazarnos para cuadrar agendas y buscar una fecha en la que tratar todos estos asuntos. Los temas están cerrados: carreteras e infraestructura ferroviaria. Lo único que falta, repito, es cuadrar agendas. Por tanto, no es cierto lo que se está diciendo por parte de un partido político de que no contestamos a las llamadas que llegan desde Castilla-La Mancha para atender estos temas. No es verdad. Llevamos semanas hablando e intercambiando correos para buscar una fecha en la que poder abordar estas cuestiones. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Quería preguntarles por una cuestión a la que no han hecho mención, si es posible, y mis compañeros me lo permiten. Adenex ha hecho un llamamiento urgente para que se asegure una financiación estable al programa Plantabosques. Dice que en estos presupuestos se ha reducido mucho y se está poniendo en peligro este programa, que, bueno, si confirman si se ha producido realmente ese descenso y si se podría garantizar una financiación estable para este programa que cumple 20 años este año. Sí. Gracias. Muchas gracias. Se nos traslada desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural el compromiso de la Administración regional con el programa Plantabosques, poniendo a disposición los árboles en esta iniciativa. Y es más, en el mes de marzo, el consejero Higuero se trasladará a Valencia de Alcántara para compartir ese día la jornada de Adenex y de todos los participantes. Él ampliará la información, pero no hay ningún problema, se va a seguir adelante con ello. Hola, buenos días. Yo para el consejero 2 cuestiones sobre el puente de Cedillo. Solamente por aclarar, no sé si el problema entonces es que no se puede firmar el convenio de colaboración o que no se sabe el punto exacto donde va el puente. Y la otra cuestión sobre Castilla-La Mancha, bueno, ¿qué opinas sobre la idea de que se tome un poco más de tiempo para ver el tramo del AVE por Toledo? Bien, pues respecto al puente de Cedillo, es conocer exactamente la ubicación de esa estructura que va a salvar el río Cerver. El equipo técnico de la Consejería está simplemente pendiente de reunirse con los técnicos portugueses para definir concretamente la ubicación de ese puente. En cuanto sepamos de esa ubicación, el proyecto que estamos elaborando quedará finalizado y no habrá ya ningún impedimento, simplemente pues a la espera de que se celebre ese convenio que está pendiente de firma. Y la otra cuestión que me hacía, el tema de esas prisas por acelerar los asuntos del corredor ferroviario entre Badajoz y Madrid. Pues decirle que Extremadura, los extremeños, llevamos muchos años esperando ese corredor. Por lo tanto, me parece desafortunada las frases de tomarse más tiempo, no tener prisas para acometer esas inversiones. Creo que prisas precisamente no es lo que aquí toca, sino acelerar, al revés. Acelerar los trabajos y que las decisiones se tomen pronto. Buenos días para la consejera. 2 cuestiones, señora Bazaga. El Colegio de los Ángeles de Badajoz, ¿hay un cálculo aproximado de cuándo podrían comenzar las obras después de licitación? Y sobre Fitur, previsiones que tienen de cara a Fitur. Fitur. Primero Los Ángeles y después Fitur.
Bueno, en Los Ángeles le estaba diciendo que en 15 o 20 días tenemos la publicación ya y esto es inmediato, como saben. Llevamos ya mucho tiempo trabajando en ello, ahora se ha acelerado más con las inundaciones, pero va a ser de forma inmediata. En menos de 6 meses podremos estar ya, tenemos ahora los 15 días para la publicación y podremos estar empezando. Y sobre Fitur me pregunta exactamente qué. Bueno, pues de esta edición, Extremadura espera ser extraordinaria en esta propuesta que traemos y dar a entender y a conocer a todo el mundo, porque es una feria internacional, todos los valores especiales que nos hacen extra y que nos hacen diferentes a nosotros. Les comentaba el otro día en la presentación que el cambio de hábitos que ha producido en nuestra sociedad después de la pandemia, el viajar es casi curativo, casi necesario, ¿sabes? Forma parte de nuestra forma de vida y Extremadura presenta todas esas condiciones que está buscando ahora el turista, un lugar tranquilo, un lugar auténtico, un lugar en el que se consume producto ecológico, un lugar en el que no hay masificación, un lugar donde los territorios son diferentes y deslumbrantes en muchos casos. Esto es lo que vamos a presentar. ¿Qué esperamos? Nosotros hemos trabajado una agenda tremenda de internacionalización. Vamos a tener entrevistas con 19 países diferentes, porque sabéis que una de las intenciones que traigo es el turismo internacional, como el que desestacionalizará. Ese es el interés que tenemos de que venga el internacional, porque es el que puede hacer que la estacionalidad a la que estamos sometidas durante años por un turismo nacional que depende de vacaciones como todo el mundo y de puentes, pues lo haga se rompa con este turista internacional senior que puede viajar en cualquier momento del año y que además todos los estudios y todas las propuestas nos indican que es un turista que ama el territorio como el de Extremadura, por sus cielos de noche y de día, por sus aves, por su paisaje. Insisto muchísimo por esos intangibles de la tranquilidad, de la seguridad que hoy día estamos buscando. Esperamos tener muy buena respuesta, que de allí salgan muchos acuerdos y tenemos un guiño muy especialísimo que no se ha hecho nunca al sector privado. Al sector privado le tenemos puesto una parte en la que va a tener consultores de las mejores empresas, las más importantes, las que marcan tendencia como Booking, Expedia o Civitatis para que les resuelva y les ayude. Les tenemos consultores para que les enseñen a trabajar en comercialización, paquetización, etcétera, y les hemos dado la oportunidad además de trabajar con sus propias asociaciones. Forman parte de esto que dije en el primer Consejo de Turismo que he presidido, que es vamos a pensar juntos. Por primera vez no es gobernar y poner dinero juntos, es pensar juntos un diseño del turismo. Claro, la presidenta inaugura esta feria, como no puede ser de otra manera, y el señor Cimarro traerá pues todas las novedades nacionales e internacionales que nuestro festival de teatro más importante, además de otros festivales y otras propuestas que vamos a traer y que les indiqué el otro día en la presentación. Sí, buenas tardes. Al consejero de Infraestructura ha dicho que durante este mes ya ha habido 3 conversaciones vía email. Me gustaría saber si se va a materializar esa reunión, materializar la reunión en un breve plazo de tiempo y si cree que en esa reunión también debería estar el Ministerio de Transporte, que a fin de cuentas también es la tercera pata de este proyecto. Sí, bueno, pues efectivamente vamos a intentar materializar y cuadrar esas agendas, como he dicho, tan pronto como sea posible, a ver si en los próximos días, en un par de semanas, espero que nos podamos reunir. Y aunque sería efectivamente deseable que el Ministerio de Transporte también estuviese en esa reunión, me consta que la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ya se ha reunido con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y nosotros también estamos a la espera de reunirnos con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el señor Puentes, próximamente. Quizás haya que esperar a ese encuentro para saber cuáles son las intenciones del Ministerio de tener esa reunión a 3 o que quede fuera de esa reunión, no lo sé. Nada más. Muchas gracias.